Muy bien, hermanos, esta mañana el mensaje se llama las tormentas que enfrentamos en la vida. Las tormentas que enfrentamos en la vida. Todos absolutamente enfrentamos tormentas en la vida. Momentos de sufrimiento, momentos de dolor, momentos de pérdida. Todos nos pasa eso en la vida. En los tiempos difíciles vienen muchas preguntas a nuestra mente. Nosotros muchas veces y en la mayor parte de los casos cuestionamos a Dios. Le preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no sale en mi respuesta? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Será que es mi culpa? ¿Fue el Señor el que causó esta tormenta en mi vida? ¿De dónde viene esta tormenta? Y si fue Dios quien causó la tormenta, ¿por qué me mandó esta tormenta? ¿Qué me quiere enseñar el Señor? Ahora, solo en la palabra de Dios podemos encontrar respuestas en los tiempos de tempestad. El fundamento que nos ayuda a entender las tormentas de la vida lo encontramos en el Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Escuche, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahora quiero que ustedes vayan conmigo al Salmo 107, 23 al 32. Vean lo que dice el Salmo 107, 23 al 32. Dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Oigan, Dios es el que habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. En esta escena que vemos en este salmo, en el Salmo 107, vemos cuán explícito es una tormenta en medio del mar. La escena nos está hablando de un barco que batalla contra un fuerte viento, contra grandes olas que se levantan hasta el cielo, dice. O sea, la persona que está en el barco mira aquella gran ola levantarse y ve, es una ola que se levanta hasta el cielo, dice. Lo describe de una manera dramática, tremenda. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en alta mar o por lo menos ha visto encresparse el mar de una manera enorme, terrible. Yo recuerdo en Cuba hace unos años que había una tormenta y el agua pega en el malecón de una manera, y eso es que uno está en tierra y se angustia y tiene miedo, tiene temor, ya no digamos estar metido uno en alta mar. Pero llega un momento en que dice, claman al Señor, y el Señor los libera de sus aflicciones, de sus angustias. Y lo que el Salmo nos está tratando de mostrar es alguien que está pasando por una gran tempestad. Es alguien que está pasando por una tempestad que el salmista lo tiene que describir como alguien que está en alta mar, que se está hundiendo, que siente la muerte. Ahora, ¿estaba Dios en la tormenta? Sí. El versículo 25 dice que es Dios quien encrespó el mar con olas turbulentas. Y en ocasiones el Señor interrumpe nuestra vida al permitir las turbulencias. Pero otras veces somos nosotros los que creamos esas condiciones. Somos nosotros los que fuimos
quien creamos esa condición caótica, destructiva en nuestra propia vida. Nuestros problemas también pueden ser el resultado de sucesos naturales. Sin importar cuál sea la causa o de dónde venga la situación, tenemos que entender que Dios es soberano, que Él permite las cosas. Ahora, existen 3 clases de tormentas en la vida. Uno, las tormentas naturales, que son los huracanes, los ventarrones, las tempestades, inundaciones, hundimientos, deslizamientos de tierra, erupciones de volcán, maremotos, terremotos, y todos esos entran en esa categoría de tormentas naturales. Pero por otro lado hay tormentas emocionales. A menudo estas son peores que las tormentas naturales. Incluyen, por ejemplo, la mala salud. Una persona que no se levanta de una enfermedad. Una persona que tiene una crisis económica, ha perdido el empleo o pierde todo su negocio. Y es triste, es triste, es triste. Cuando alguien ha trabajado por muchos años, pierde toda su mercadería o le roban toda su mercadería. Y únicamente tiene que entender que necesita confiar en Dios. Anoche estaban sacando un video en las redes sociales de una señora en Texas donde hubo una inundación, porque estaban pasando anoche en las redes sociales noticias sobre Phoenix, Arizona, cómo estaba cayendo el granizo y destruía todo. Pero después estaban hablando de una señora latina, y le preguntaron cómo se siente. Tiene ganas de llorar. No me sirve de nada llorar, dijo. Y menos delante de las cámaras, dijo la señora. Todo lo he perdido. Y enfocaron su casa. Y ella enseñó hasta dónde había llegado el agua y que los muebles, todo se había destruido. Todo lo que tenía en la casa. ¿Y qué va a hacer ahora? Comenzar de nuevo, dijo. Otras tormentas emocionales son los problemas familiares. La mayoría, mire, todos pasamos por problemas familiares. Y lamentablemente cuando no tenemos un asidero emocional que nos permita a nosotros estar muy sólidos, la mayoría tendemos a inmediatamente contestar y contestar mal. Y entonces herimos, lastimamos a la otra persona. Cuando hay tormentas en la familia, todos, sin excepción. Es que yo me quedo callado. Sí, pero por dentro estoy hirviendo, papá. Y hay el que habla que inmediatamente cuando hay un problema emocional en la casa, ahí si no es el hombre, es la mujer la que le hierve la boca. Y hiere. Sí, que no se caga, no se caga. Y la mujer va hablando. Cuando viene a ver, ya una gran herida, hermanos. Y hermanos, las palabras que nosotros decimos tienen mucho poder. Tienen tanto poder que muchas veces yo he escuchado esposos, esposas decir, mejor me hubiera metido una gran trompada y no lo que me dijo. Mire, me hirió tanto, me lastimó tanto. Y después nos quejamos, dice, ¿qué será que mi pareja no quiere estar cerca de mí? ¿Y qué va a querer si ya le pegó esa gran macaneada en el cerebro? Se la metió en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu. Pero es porque nosotros emocionalmente estamos mal. Y hermanos, el vivir fuera de la voluntad de Dios hace que nosotros caigamos en estas tormentas. La número 3 son las tormentas espirituales. Desobedecer a Dios y escoger nuestro propio camino trae como resultado turbulencias espirituales con la convicción de que nosotros hemos lastimado al Espíritu Santo. El vivir fuera de la voluntad de Dios afecta nuestra conducta, nuestra conversación, nuestro carácter, lo cual hará estar en desacuerdo con el Señor. Y entonces nosotros, por fuerza, hermanos,
vamos a reaccionar mal. Vamos a reaccionar con rencor, con resentimiento. Pero nosotros mismos hemos provocado el alejarnos del Señor. Nosotros mismos dejamos de leer su palabra, de buscar su conocimiento, su amor, su entrega, su pasión, su devoción. Perdemos la paciencia. Y como no tenemos paciencia, no tenemos dominio propio. Y al no tener dominio propio, resultamos con un mal carácter. Pero todo eso es provocado por nosotros mismos al alejarnos del Señor. ¿De dónde provienen las tormentas? Hoy vamos a aprender por lo menos 10 cosas de dónde provienen las tormentas, hermanos. Número 1, de nosotros mismos. Los problemas llegan cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y como resultado nosotros hemos provocado una tormenta que ya no hayamos cómo detenerla. Y entonces nos sentimos atemorizados, ansiosos, y obviamente como nosotros mismos nos hemos alejado de Dios, nosotros decimos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Usted y yo lo provocamos. Y cuando usted lo provoca, usted entra en una mayor ansiedad, en un mayor estrés, porque usted mismo sabe que se ha alejado del Señor. Y eso daña nuestro testimonio, daña nuestro matrimonio, daña nuestra iglesia, lo daña todo. ¿De dónde provienen las tormentas? Número 2, del diablo. Satanás puede traer una tormenta por medio de la tentación. Satanás quiere destruir nuestra vida y a como dé lugar, él va a mandar tentaciones a su vida que le van a tratar de destruir. En 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5, Satanás trajo una tentación terrible al rey David. El rey David no fue a la guerra, dice que se quedó en su casa, y estando en su casa se quedó en el terrado, y estando en el terrado él vio una mujer que se estaba bañando, y la otra sinvergüenza bien sabía que la estaban viendo, porque usted no se va a bañar en un lugar donde miran que desde arriba miran, o no, es decir, ay, de allá cabal se mira, yo me baño aquí, ¿qué importa? Bien quería la sinvergüenza que la vieran. Entonces ella bien sabía que el rey se paseaba ahí en la tarde. Ahora, el rey desobedeció en no ir a la guerra. Y nosotros tenemos que entender que estamos en guerra espiritual. Entonces el rey estaba en el lugar donde no debía de estar, a la hora que no tenía que estar, viendo lo que no tenía que ver. Porque en el momento que la mujer se estaba bañando desnuda, él tenía que haberse ido. Y decirle, van a decirle esa sinvergüenza, que ponga una lámina ahí, aunque sea un nylon. Ahí en el mercado San Martín venden nylon, que ponga un nylon ahí la mujer. Pero él está en el lugar equivocado, a la hora equivocada y viendo lo que no tenía que ver. Y yo les he contado muchos testimonios, les conté el testimonio de un hermano de mi iglesia que se iba a meter a la línea, le fueron a decir al pastor, el pastor lo mandó a llamar y dijo, ¿qué está haciendo usted ahí? Le dijo Elías López se llamaba el hombre. Quiero ver hasta dónde aguanto, pastor. ¿Y hasta dónde va a aguantar? No va a aguantar. Quiero diga, yo voy a ver hasta dónde aguanto. No va a aguantar. ¿Y qué hizo David? Ni modos, como la mujer estaba bonita, era 3 minutos de silencio, la mandó a traer, se acostó con ella, quedó embarazada y a partir de ahí fue un dolor terrible porque no se apartó la espada de la casa de David. Sus hijos le quisieron dar golpe de estado, un hijo le mató a otro hijo, un hijo le violó a otra hija de él. No se apartó el dolor de la casa. Y hermanos, todas las cosas que nosotros tomamos, usted dice, ¿qué me importa en el momento? Después cuando viene el dolor, hermanos. Ahora ya lo dije. ¿Qué me importa? Cuidado, cuide su boca, lo que usted dice en su casa, lo que usted hace en su casa, cómo se comporta. Tenga cuidado. Usted misma, hermanita, usted mismo, hermanito, pueden destruir su hogar, su matrimonio, sus hijos. Recuerde, usted puede traer las tempestades a su vida. Que el rey David es la persona increíblemente maravillosa en la Biblia, estoy de acuerdo con usted.
Que yo quisiera cantar como David, amén. Que yo quisiera componer salmos como David, amén. Pero mire qué tormento trajo a su vida. ¿Y todo por qué? Por un ratito con una vieja que no valía la pena. ¿De dónde provienen las tormentas? De Dios. En ocasiones es el Señor quien trae las tormentas a nuestra vida y de acuerdo a un propósito divino. Aunque son dolorosas, Dios actúa así por amor a nosotros. Nosotros no lo comprendemos, pero Él en su sabiduría lo hace para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, ¿por qué Dios permite las tormentas en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite esas tormentas en la vida? Número uno, para captar nuestra atención. Mire, el Señor siempre le va a hablar con dulzura a usted. El Señor le va a hablar con mucho amor la primera vez. Pero al ver que usted no hace caso, Él le tuve que subir de tono a la cosa. Pastor, ¿cómo es eso? Cuando la mamá llama, Jorgito, ya voy mamá, y aquel choco prendido así en la tele, mire. Jorgito, ya voy mamá. Y el choco ahí, o prendido en el celular. Ya voy, así como está le están hablando, y ya voy. Y sigue, y él no hace caso. Y le dicen, Jorge, ¿qué pasa, mamá? Y no te dije que ya iba y en el puesto. Entonces Dios, escúcheme, Dios tiene que subir de tono, porque usted y yo no hacemos caso. Nos empezó a hablar de buena onda, de buena manera, pero como no hacemos caso, Dios tiene que subir de tono. Y entonces al subirle volumen, trae una tormenta. ¿Por qué Dios permite esas tormentas? Por amor. Nos reprende para impedir que nos destruyamos a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones equivocadas? Y Dios tiene que mandar, a veces son pequeñas tormentitas. Y solo fue un aguacerito. Pero como usted no hizo caso en el primer aguacerito, ya le tiene que mandar relámpagos en la segunda, ¿va que sí? Y como usted no hace caso, ya en la otra le tiene que mandar granizo, hermano. Si usted no hace caso. Y en la cuarta, ¿qué hace? Ya le manda rayos, granizos, centellas y toda la cosa. Pero no hacemos caso. No hacemos caso, hermanos. ¿Por qué Dios permite las tormentas? Para que nos arrepintamos. En el caso de Jonás, que fue la lectura que hicimos en el devocionario de hoy, Dios envía a Jonás a que él vaya a predicar a Nínive. Pero él decide desobedecer la voluntad de Dios y aborda un barco, porque según él puede huir de la presencia de Dios. Según él puede huir de los propósitos de Dios. Pero hermanos, tenemos que entender que nadie puede huir de la presencia de Dios. Mientras Jonás dormía en el barco, Dios levantó una gran tempestad. Todos los marineros comenzaron a clamar a sus dioses con la esperanza que alguno interviniera. Cuando finalmente decidieron echar suertes para descubrir por quién era el motivo de la tormenta, se dieron cuenta que la suerte cayó sobre Jonás, dice la Biblia. Neciamente había intentado huir de la presencia de Dios sin saber ni entender que si Dios es Dios, Él es dueño del mar y de todo lo que existe. Entonces Dios iba a usar una gran tormenta para que el barco naufragara. Y justo a aquel hombre le preguntaron, ¿por qué hiciste esto? Huyo de Dios, dijo. Yo soy siervo del Dios Altísimo. Siervo, pero andaba huyendo. ¿Y qué hacemos? Le dijeron. Tiraron los enseres primero, tiraron todo, creyendo que iban a salvar el barco. Hasta que dijeron, tírenme a mí. Y lo tiraron. Ellos no se anduvieron, ay, perdonanos, Señor, esto, dijeron, y lo tiraron. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Dios preparó un gran pez para que se lo tragara. Y dentro del gran pez, ¿qué pasó? Aquel hombre pasó 3 días y 3 noches. Y escúcheme esto, hermanos. Él murió adentro del gran pez.
La Biblia lo dice claramente. Lo que pasa es que la gente dice, ¿y cómo iba a aguantar los 3 días? ¿Quién va a aguantar en el estómago de cualquier otro metido ahí? Nadie aguanta. Solo los gases y todo lo va a matar. ¿Y por qué sabemos que murió? Porque él mismo en el siguiente capítulo dice, desde el Seol, desde la muerte clamé, dice. ¿Y cómo podemos comprobar que realmente murió? Y no, Jesús dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿Y cómo estaba? Muerto. ¿Y qué hizo? Lo resucitó. Jonás es figura de Jesucristo. Y usted y yo somos figura de Jonás en medio de la tormenta. Cuando ya le clamamos al Señor que tenemos la tormenta encima y le decimos, ay Señor, sácanos de la tormenta, pues manda que la ballena te vomite o el gran pez te vomite. Y hermanos, al igual que Jonás, nos daremos cuenta que Dios siempre está en control, aunque nosotros desobedezcamos, aunque nosotros seamos soberbios, aunque nosotros seamos insolentes, Dios siempre tiene el control y su deseo es que nos arrepintamos y regresemos a sus caminos. ¿Por qué Dios permite las tormentas? Número 4, para conformarnos a su imagen. Dios está dispuesto a quebrantarnos por medio del sufrimiento para glorificarnos y hacernos que nos parezcamos a Jesucristo. ¿Por qué Job tuvo que sufrir? Porque a través del sufrimiento Job se acercó más a la imagen de Dios. Usted nunca va a saber de qué está hecho hasta que usted pase por el sufrimiento, hasta que usted pase por la enfermedad, hasta que usted pase por lo que tenga que pasar para saber si realmente usted es creyente. ¿Qué hizo la mujer de Job? Maldice a tu Dios y muérete. No era creyente. Si usted se da cuenta, después de que Job pasa todo el proceso, ahí tiene 10 nuevos hijos, tiene riqueza, pero la mujer no es la misma. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Disculpe, con todo respeto, perdemos el hogar y resulta que el marido ahora está con otra esposa o la esposa está ahora con otro hombre. ¿Por qué? Mire, el otro día escuché el testimonio en una iglesia de una hermana que Dios le revelaba a esta mujer las cosas. Dios le daba la profecía a ella. ¿Y qué si ella descubrió que el marido le estaba engañando? Entonces le dijo al marido, como el marido dijo que él quería seguir la vida alegre, ¿va? Porque es bonito andar bailando con la ajena, ¿va? Que sí, no, está chilero. Entonces la mujer un día se levantó y le dijo, mira, le dijo, yo soy una mujer de fe. Y Dios me dijo a mí que yo voy a permanecer casada toda la vida, le dijo. ¿Con vos o sin vos? Ah, ¿cómo así? Le dijo él. Pues sí, le dijo, si vos estás en adulterio, ya Dios me avisó que te vas a morir, le dijo. Yo no me voy a divorciar, le dijo. El Señor te va. Ay, luego se compuso el hombre. Hermano, ¿cómo quiere usted que enfrentar las tormentas de la vida? ¿Cómo quiere usted? Y todos somos llamados. Pastor, yo no ando en adulterio. Sí, pero ando en otros pecados. Es que yo no hago esto. Sí, pero hace otras cosas. Y hermanos, Dios desea que usted y yo vivamos una vida correcta. ¿Por qué Dios le manda a Oseas a que se case con una prostituta? El libro de Oseas es maravilloso, hermanos. Lo manda a que se case con una prostituta. Anda, ve y ama a una prostituta. No solo era que se casara, era que se enamorara de ella. Y aquel bien enamorado de la mujer, él mira con sus ojos cómo la mujer comete adulterio, cómo otros le ven los pechos, la juegan y todo delante de los ojos de él. Y él le dice, Dios le dice a Oseas, ¿qué se siente, Oseas? Siento un profundo dolor en mi corazón que me arde. Dice, ve y dile a mi pueblo, porque eso es lo que yo siento cuando ustedes pecan contra mí, dice. Hermanos, eso es exactamente lo que nosotros hacemos. A Dios le duele cuando usted miente, cuando usted hace cualquier barbaridad o grosería. A Dios le duele en lo profundo del corazón. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Nos tiene que mandar tormentas.
Las tormentas son para que nosotros corrijamos el rumbo. ¿Por qué Dios manda tormentas entonces? Para conformarnos a su imagen. ¿Por qué Dios manda tormentas? Para prepararnos para su servicio. Nadie que no haya pasado por las tormentas no puede orientar a otro. Cuando otra persona pasa por la tormenta, entonces, usted ya pasó, y le dice, mira, esto es así, 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 así. ¿Y qué hago? Vuélvete a Dios. Es que duele mucho. Yo estoy contigo, yo ya pasé por eso. Es que ahora ya me puse a orar y a ayunar, y ahora he sentido que viene peor. Ahora entraste en una lucha espiritual, y Satanás sabe que vas a luchar espiritualmente, y por eso te está atacando. Tenemos que entender que las tormentas de la vida no vienen, no son fáciles. Ustedes vieron imágenes, mire ese gran faro donde está el hombre. Enfrentar las tormentas de la vida no son fáciles. Esas imágenes de los barcos que vienen. Ay, hermanos, a mí me pone, yo creo que me muero solo de ver el barco enfrente. Ya no digamos encaramado uno en el barco. Hermanos, mi esposa y yo en los múltiples viajes, un día estábamos allá a la orilla de las cataratas del Niágara. Uy, hermanos, si da miedo solo pararse a la orilla, parado en la orilla. Cuando usted ve esa cantidad de agua caer ahí, uy, si da miedo. Da miedo. Si uno se le hacen los piecitos a uno así y uno se va haciendo para atrás, y eso que uno está parado solo de ver la catarata esa de agua que cae ahí. No digamos ver caerle la catarata a uno encima. ¿Por qué Dios manda las tormentas? Para demostrar su poder en nuestra vida. Muchas veces usted y yo no entendemos el poder y la grandeza de Dios hasta que no hayamos pasado por la tormenta. Número 7. ¿Por qué Dios manda tormentas en nuestra vida? Porque el Señor usa las pruebas para hacernos útiles. Mire lo que dice primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Vea lo que dice. Solo versículos 1 y 2. Y yéndose luego de David allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Oiga, 400 hombres afligidos, endeudados y amargados. Mire qué iglesia tan bonita esa. Mire, 400 afligidos, endeudados y amargados. Y 400 tenía, hermano. Imagínense si con 2 lo vuelven loco a uno y a 400. Afligidos, endeudados y amargados. ¿Y no es cierto que esos somos nosotros? ¿No es cierto que esos somos en la iglesia? ¿Quién no está endeudado? Y la mayoría tenemos deudas. ¿Quién no está afligido? La mayoría andamos afligidos. ¿Y quién no está resentido? La mayoría, hermanos. Y entonces, eso es lo que Dios hace. Ahora, ¿qué es lo que hace? Cuando usted va leyendo la bendita y santa palabra de Dios, cuando usted llega a primer libro de Crónicas, capítulo 11, estos 400 que eran los afligidos, los endeudados y los amargados, ahora son ¿qué? Los valientes de David. Vaya al primer libro de Crónicas y se encuentra, capítulo 11, que los afligidos, los amargados, los endeudados, ahora son los valientes de David. ¿Y qué significa? Que el Señor quiere en medio de la prueba hacernos útiles. Si aquellos antes eran afligidos, endeudados y amargados, ahora ¿qué son? Son los valientes de David. Dios tuvo que formarlos a estos en medio de las aflicciones, en medio de las deudas, en medio de la amargura, en medio del resentimiento, los volvió valientes. ¿Pero eso qué significa? Que ustedes tienen que crecer espiritualmente. Una iglesia no puede sobrevivir si toda la vida su gente está afligida, su gente está amargada y su gente está endeudada. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que madurar. ¿Por qué? Porque la iglesia
se tienen que volver los valientes de David. ¿Qué pasó años después cuando David ya está grande y un día está peleando con Goliat? Todos estos 400 amargados querían ser como David, porque en la historia que tenían en mente que David, siendo un jovencito, había vencido a Goliat y que le había traído gloria a Israel, que le había dado gloria a Jesucristo a través de la batalla que este hombre había tenido siendo un jovencito. Entonces todos querían ser valientes, todos querían imitar a David. ¿Y qué pasa un día? Un día cuando David está grande, él está peleando con un gigante y el gigante casi mata a David. Y entonces uno de los valientes que era afligido, endeudado y amargado, va y defiende a David. Qué bonito que la iglesia tenga al principio un hombre como David que defiende a sus miembros, pero después los miembros son los que defienden a David. Son los que salen a la batalla, son los que salen a pelear. Y hermano, la enseñanza aquí es que las tormentas de la vida, es cierto, ahorita puedo estar afligido, ahorita puedo estar endeudado, ahorita puedo estar amargado, pero no me puedo quedar toda la vida así. Dios me va a sacar, Dios me va a formar, Dios me va a desarrollar. Amén. ¿Por qué Dios entonces permite las tormentas en la vida? Para revelarnos quién es Dios. Las tempestades nos dan una perspectiva del Señor y la manera en que Él actúa. Por lo general, después de las tormentas, reflexionamos en lo que hemos vivido y recordamos cómo el Señor nos sostuvo en medio de la tormenta. Entonces es que entendemos mejor su fortaleza. Entonces es cuando entendemos quién es Dios verdaderamente. Fue hasta después que Job dice, ahora te conozco, dice, de oídas te conocía. Es hasta después que usted pasa la tormenta, es que usted dice, ahora realmente conozco al Señor. ¿Por qué entonces realmente pasamos las tormentas? Número 9, para demostrarnos su amor. Miren, solo un padre que ama a sus hijos los corrige. Entonces Dios nos muestra que hay un mejor camino, que hay una mejor manera y permite de alguna manera a Dios que pasemos por estas tormentas para motivarnos, para desarrollarnos, para que aprendamos que hay una mejor manera de vivir, que hay una mejor manera con la que podemos triunfar. Hace unos años, el general Arana era presidente de Guatemala y mandó a fusilar a un hombre que había cometido muchos asesinatos. Él era oriundo del puerto de San José. Y la noche antes de fusilarlo mandó a llamar al papá y le dijo, papá, le dijo, pasa adelante, le dijo. Y el reo lo dejó entrar porque era su última voluntad, quería ver a su papá, esa fue la última voluntad que él pidió. Cuando el papá entró a la cárcel, le dijo sálgase, le dijo, yo vamos a quedar hablando aquí con mi papá, le dijo. No, es que yo me tengo que quedar aquí, es mi última voluntad, le dijo, ¿qué puedo hacer? Le dijo, de todas maneras van a matarle. Entonces el policía se fue por allá y esto me lo contó a mí personalmente la parienta directa del Señor, hermana del Señor, ahí en el puerto San José. Y dice que el hijo le dijo al papá, papá le dijo, sácate el cincho, le dijo. ¿Para qué querés, hijo? Sácate el cincho, le dijo. Y el papá llorando, te vas a morir, hijo, te van a matar, sáquese el cincho, le dijo. Y se sacó el cincho, agarró el cincho el hijo, al que iban a matar al día siguiente, y le metió 3 riendazos en el lomo al papá. Así, mire, fa, le dijo. ¿Por qué me pegaste, hijo? Le dijo. Si usted, le dijo, de niño me hubiera corregido, no fuera lo que yo soy, le dijo. Un delincuente, le dijo. Si usted realmente me hubiera amado, le dijo, me hubiera corregido, le dijo. Y hermanos, Dios nos tiene que corregir muchas veces, porque nosotros no entendemos que Dios lo hace por amor. Y mire, qué ejemplo tan especial la que le dio este hijo a su propio papá. Si usted tan solo se hubiera sacado el cincho y me hubiera corregido desde que yo era niño. Y finalmente, hermano, ¿por qué Dios manda las tormentas? Para recordarnos que Él está en control de todo. Uno puede creer que Dios no tiene el control, pero Dios sigue teniendo el control en medio de la tormenta. Dios sabe y no se equivoca. Nada sucede en este mundo sin su permiso.
su buena voluntad, su poder, su infinito amor, su incondicionable plan de futuro hacia nosotros no tiene equivocación. Esta semana en mi colonia murió un señor y murió porque se subió al techo de su casa a repararlo, se cayó, se pegó en el cráneo y murió. A las 12 en punto del día llegaron a tocar la puerta para llevarle la comida y no abrieron. Entonces llamaron a la familia llegó a ver la puerta, tenía 4 horas de haberse caído el señor y haber muerto. ¿Por qué les cuento la historia? Porque en la panadería donde paso comprando el pan, ahí hay un señor que se llama José y él es constructor. Y a él le iban a dar el trabajo, pero el señor por alguna razón dijo, mejor lo voy a hacer yo. Y ya no le dio el trabajo al mentado José, que estaba ahí sentado. Y el que murió fue el señor. Entonces ayer en la tarde comprando el pan, yo le pregunté a él, ¿verdad? Y es cierto que a usted le iban a dar el trato. Sí, me dijo, a mí me lo iban a dar, usted me dijo. Entonces yo me detuve por un momento y le dije, ¿sabe usted que Dios tiene el control de la vida y la muerte? Sí, me dijo. ¿Y no sabe usted? Le dije que Dios todavía no quería llevárselo a usted. Le dije, si no le hubieran dado el trabajo a usted. No, me dijo, o sea, ahora yo estoy reflexionando, me dijo, pensando que el muerto sería yo, me dijo, porque yo confiadamente me hubiera subido igual, me dijo, y me hubiera ido de largo. Ahora entiende que Dios tiene un plan en su vida, sí, me dijo, bajó la cara al Señor y me dijo, ahora comprendo que Dios no quería llevarme todavía. Y hermanos, las tormentas de la vida tienen un propósito y tenemos que entender que Dios aún tiene el control, su poder infinito, su amor y su gracia. Y la pregunta del desafío de hoy, de la reflexión de hoy es, ¿de qué manera reacciona usted ante los problemas? ¿Es usted la persona que inmediatamente contesta con su mal carácter y desportirca? Tenga cuidado, tenga cuidado. Segundo es, ¿cómo se siente usted al final que Dios tiene el control de todo? Deberíamos de pensar en eso siempre, que aunque estemos pasando por la tormenta más difícil, Dios nunca ha perdido el control. Dios siempre está en control. Y debemos reflexionar que al ver hacia atrás y ver las tormentas que hemos pasado, ¿qué me enseñó el Señor en esa tormenta? ¿Y de qué manera yo voy a empezar a confiar en el Señor ahora? Dios siempre tendrá el control en medio de la tormenta. Y todos, escúcheme, todos. No es si algún día enfrentaré un problema, no. Es cuando enfrentaré una tormenta, porque todos, tarde o temprano, enfrentaremos una tormenta. Vamos a orar. Incline su rostro.